Bueno, muy buenos días a todos. Aquí estamos con un amigo, un fiel parroquiano, Roberto Olguera. Roberto, muy buenos días. Buen día, padre. ¿Qué tal? Aquí, gracias por estar con nosotros en esta pequeña conversación. Hace tiempo que algunos habían pedido que invitara a Roberto Olguera. Muchos quizás no lo conozcan, pero aparte de ser un amigo, bueno, es un hombre que realmente hace las cosas por Dios, ¿no? Y por las familias. Entre los ambientes católicos de Argentina se ha ido haciendo poco a poco conocido. Roberto es abogado, está casado, papá de 8 hijos 8 hijos. y, Uno en y el cielo. uno en el cielo. Y se ha dedicado a la educación principalmente. Bueno, contanos un poco, Roberto, cómo es tu trayectoria, así brevemente, para que la gente que no te conoce te... Bueno, nací acá en Argentina, me eduqué hasta secundaria, fui al colegio Cardenal Newman de ambigua memoria a partir de nuestro último presidente, pero bueno, fui al colegio Newman y de ahí me gané en el último año de colegio, yo terminaba en el San Martín de Tours. Mi padre siempre insistió que tenía que jugar en primera, entonces me dice, busca una beca, algo para estudiar en el exterior, de hecho mejorás el inglés. Y me gané una beca y me fui a los 17 y medio, me fui a Estados Unidos, a Nuevo México. Ahí estuve en un colegio que era bastante internacional, de ideas muy de izquierda, o sea, fundado por Lord Mountbatten después de la Segunda Guerra Mundial y demás, que nada, tenía la idea de que si jóvenes líderes del futuro de todo el mundo se conocían de jóvenes, se iban a ser amigos y cuando fuesen grandes y influyentes y participasen de las grandes instituciones internacionales, iba a haber paz en el mundo. Bueno, ahí apareció un personaje, como son los caminos de Dios, ¿no? Aparece un personaje que estaba en el Kellogg Institute en la Universidad de Notre Dame, o Notre Dame, en Indiana, que es un personaje que era el padre Bartel, que estaba con las hermanas de Marinol y qué sé yo, en el Centroamérica, una cosa de izquierda, pero que estaba muy interesado en reclutar a algún alumno. Y yo era el único que quería ir a esa universidad católica. Entonces, muy interesado en reclutarme, me dijo que intente entrar. Entonces yo pedí ingreso a la Universidad de Notre Dame y justo en ese mismo momento la providencia hace que mi padre lo conozca a Ralph McInerney. Ralph McInerney, escritor de un gran filósofo norteamericano, hombre que llevaba la Jacques Maritain Chair en el Medieval Studies Department, amigo de John Senior, amigo de Ronald MacArthur, amigo de todos los fundadores de Thomas Aquinas College. ¿Y por qué? Porque había sido alumno de Charles de Koninck en la Universidad de Laval. Maritain se hace muy amigo de mi padre y cuando me pregunta a mí qué quiero hacer de mi vida, y yo digo quiero un colegio, una universidad católica donde pueda aprender realmente bien y amar la fe y demás, admito hoy que lo que dije lo dije enfrente a mi padre, entonces no fue como que yo dije en ese momento el Espíritu Santo me dijo decí esto. Bueno, fue un poco... no era lo que yo quería de la universidad, pero es lo que tenía que decir ante tal eminencia. Entonces me dice, bueno, entonces no vengas a Notre Dame, donde ya finalmente me habían aceptado. Entonces dije, ¿cómo que no? Yo tenía todas mis esperanzas puestas ahí. Me dice, anda a Thomas Aquinas College. Entonces, yo fui el primer argentino en ir a Thomas Aquinas College en Santa Paula, California, una universidad cuya tesis, o sea, que se fundó en el año 70, 69, según su documento fundacional, para contrarrestar ¿cómo se dice? Para contrarrestar Sí, la pésima educación. más que pésima, sí, perdón, ahí está, para contrarrestar el relativismo educativo que existía en los años 60 y 70. Entonces, ellos vuelven a las fuentes y fundan una universidad parecida a St. John's College, que hace las artes liberales del trivium y del quadrivium, pero con los grandes libros y grandes discusiones con el método socrático, pero, contrario a St. John's College, iluminado por la fe, o sea, bajo la iluminación de la doctrina católica. O sea, no solamente una cuestión intelectual, sino también católica, a su vez. Correcto. Acá estaba este famoso John Senior. Digamos, algunos capaz que no lo conocen, pero es el famoso autor de la restauración de la cultura cristiana. Sí, John Senior, de hecho,
entiendo que él es uno de los... Hay 7 fundadores, John Sr. era el 8º fundador, pero que él no termina de acordar con los fundadores de Thomas Aquinas que el camino es directamente... Él no cree que los chicos pueden pasar de la nada misma, o sea, de la mala educación a los grandes libros y comprenderlos. Okay. Él cree que hay que pasar por todo un proceso poético benedictino, en que yo hoy en día le doy la razón en gran parte, pero la experiencia, incluso él cuando John Sr. muere en el 99, ya admite que sí, que Thomas Aquinas era un gran lugar. Él termina mandando mucha gente para allá. Pero cuando se funda en los años 70, él cree que no, que eso es un poco, lo que van a salir es lo mismo que St. John, grandes pensadores, o sea, gente con grandes habilidades para pensar, pero sin un norte preciso, sin estar enamorados de la verdad, de la belleza. Esto es importante porque es una discusión que es fundacional, pero que Thomas Aquinas, porque tiene 7 hombres verdaderamente inspirados por el Espíritu Santo, hijos del grande Koning, gente realmente que busca hacer la cosa correcta en un momento correcto, empiezan, parecido a lo que nosotros hemos hecho acá en Argentina, empiezan con 30 locos, 3 trailers, y se convierten en lo que hoy es Thomas Aquinas College, que cualquiera puede ver en el sitio web thomasaquinas.edu o algo así, thomasaquinascollege.edu. Entonces te educaste antes de iniciar la universidad, te educaste en un college que es como el paso previo a la universidad. En Estados Unidos en realidad la educación está, creo que Inglaterra era igual o es igual, que es, pasas del secundario a un bachillerato terciario, que son 4 años, en artes liberales. Ese es el tradicionalísimo, educación europea, la tradicionalísima, que es, las artes liberales serían los conocimientos que todo hombre que iba a tener una profesión libre tenía que tener, o los conocimientos que te hacen un hombre libre. Hoy en día, un liberal arts, un bachelor in arts, que se llama en Estados Unidos un BA, no tiene ningún sentido porque en realidad te dicen bachelor in arts y te dan toda la educación utilitaria o servil, si querés. Entonces, esos 4 años, y luego en Estados Unidos vos cuando terminás el college, haces un par de años de experiencia laboral o algo así, o si como yo querés ser abogado, vas a law school, a la escuela de derecho, que son 3 años, que ya son 4 más 3. Ahí te dan, bueno, en el caso de derecho te dan directamente un doctorado sin tesis, o sea, sos un Juris Doctor, que es lo que yo tengo. Y en caso de ingeniería o esas cosas, vos hiciste 4 años de exactas y matemáticas y después haces 3 años o 4 de ingeniería, 3 de ingeniería. En medicina haces premedicina y 4 de medicina. O sea que el título, lo que te califica para trabajar, es el posgrado más bien, ¿no? Uno sale de college siendo una persona educada, nada más. Claro. Yo este año tuve la posibilidad de conocer, gracias a Roberto que me insistía que fuera. Nunca había viajado a Estados Unidos, primera vez, había viajado siempre a Europa, pero nunca a Estados Unidos, y bueno, finalmente aproveché a conocer Thomas Aquinas y después también Christendom College, que es, claro, es parecido, distinto, pero parecido, la verdad que vale la pena. Bueno, y hablaste recién de un tema interesante que yo quería justamente tocar, que dijiste artes liberales. Sí. No todo el mundo quizás conoce lo que son las artes liberales. A ver, si uno tuviera que resumírselo a alguien, ¿qué se podría decir? Bien, en toda la tradición cristiana, padre, de hecho, vos, por ejemplo, vos sos un estudiante, has estudiado, tu grado más alto es teología, ¿no? En toda la tradición cristiana siempre hay un orden de las ciencias, se comprende desde los griegos para acá, si querés, desde el principio de la Biblia para acá, que la verdad es objetiva y es conocible, pero no es conocible, o sea, es conocible más allá de lo revelado, es conocible por la razón. Pero para conocerla hay que tener un orden de ciencias y un orden de conocimientos. Las artes liberales son, las artes, no son ciencias, son artes, o sea, son como hábitos y habilidades que uno lleva al nivel de arte, quiere decir de perfección, como diría Santo Tomás, de poner los medios y los correctos para los fines correctos. Las artes de la palabra y de la materia. La palabra sería en el trivium, que los antiguos siempre consideraron que la palabra está dividida. Tenemos la gramática, la lógica y la retórica. La gramática sería, si querés, el nombrar las cosas, el conocer cómo se nombran las cosas, ¿no? Tal vez el primer acto del intelecto, ¿no? de nombrar la cosa. Y todo lo que ello conlleva.
Luego tenés la lógica, o el segundo acto del intelecto, o el tercero, si querés, con el silogismo, que es cómo juegan estos nombres entre sí y cuáles son las reglas para que yo pueda comprender que algo es cierto y para que pueda aprender. Y por último, la retórica. La retórica sería usar la gramática y la lógica al servicio de la verdad para mover la voluntad de otro hacia el bien en la palabra, ¿no? Tenemos muchos amigos en común que son grandes rhétores que cuando hablan mueven a la verdad y convencen. Y entonces ahí entra ya la elegancia, la elocuencia, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, en un diálogo socrático, Sócrates usa la retórica, la dialéctica en realidad, una parte de la retórica, para llevar a otro a entender que esto que no sabía es así o es asá. Bien. Entonces, el tema es que hoy en día ya no sé, todo el mundo hace el trivium de la gramática, lógica y retórica, es verdad, pero lo hacen al no estudiarlo y al no enfocarse en cómo hacerlo bien y al no enfocarse en hacerlo de manera más contemplativa y buscar que la palabra sea al servicio de la acción, de hacer cosas, se olvidan rápidamente, lo hacen mal y entonces tenemos, el resultado final son las ideologías y ese tipo de... Claro, porque todos nombramos, o sea, la cosa, la gramática, todos pensamos y todos hablamos, pero no todo el mundo nombra bien, ni piensa bien, ni después tampoco convence sobre las cosas verdaderas, porque no puede también ser un retórico de sofismas. Claro, o sea, es más, no definimos, hemos dejado de definir, ¿no? Nadie sabe que la definición tiene género y diferencia específica. Entonces, hace poco, justamente esta semana, me tocaba hacer eso con mis alumnos y hay como 14 cosas que uno tiene que tomar en consideración de la definición, según los clásicos, según Aristóteles, ¿no? Entonces ya no definimos más, empezamos a discutir directamente, creo que era Frank Sheed en su libro Sociedad y Sensatez, dice, todo el mundo se pone a discutir inmediatamente si el marxismo está bien o está mal. Pero todos se olvidan de decir qué es el hombre. Y si yo no sé lo que es el hombre, ¿cómo puedo saber si esto está bien o está mal? Si este sistema político está bien. Si yo no sé lo que es el hombre, bueno, entonces no definimos. Pero ese es el trivium. Luego están las artes del quadrivium. El quadrivium son, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de la realidad, de la física, como diría Aristóteles, de la naturaleza, de las cosas que existen. Ese quadrivium son las 4 artes de la cantidad, sería la aritmética, la magnitud sería la geometría, la cantidad y magnitud y tiempo sería la música, en algún sentido, la cantidad, magnitud, tiempo y espacio, que sería la astronomía. Los griegos tomaban la astronomía porque el estudio de los cuerpos celestes eran casi divinos y de alguna manera manifiestan perfectamente el orden divino. Entonces ahí está la circularidad, hay un montón de otras cosas que entran en juego, que son simbólicas, que, bueno, pero que la astronomía, yo diría que hoy en día, por supuesto que astronomía, uno dice, en el colegio primario, secundario, más allá de un conocimiento poético del cielo, es difícil estudiar la astronomía en serio, requiere mucha matemática, porque requiere que entiendas no solo la geometría de Euclides, sino que entiendas después la geometría en una esfera, Apolonio, la teoría de los cónicos, Newton, y luego recién ahí podés empezar a leer Copérnico, Ptolomeo, Copérnico y Kepler. Eso lo hicimos en el Thomas Aquinas College a nivel universitario. Pero entonces yo reemplazaría en las artes liberales, a un modo moderno, pondría aritmética, geometría, ciencias naturales, que es la observación de lo que me rodea, porque yo tengo que entender que de estas artes liberales que los antiguos ponían si nos imaginamos una pirámide, es la base sólida de la pirámide, y la música que afecta el alma, pero también porque los griegos creían, o sea, y tenían, y yo creo que tenían una capacidad de escuchar lo que nosotros hoy por la electrónica y otras cosas no escuchamos más, que todo tiene su música, o sea, su armonía, la armonía entre las cosas. Dios creó todo de una manera armónica. Entonces hay todo un tema fascinante de la música, hay que leer el Timeo, el diálogo del Timeo de Sócrates para desarrollar esto un poco. Pero el tema de la música, pero en las ciencias, en las artes liberales, de la materia, lo primero o sea, ¿para qué están hechas? Están hechas para que yo pueda empezar a ser un filósofo. Y filósofo es aquel que busca, o sea, hay varias acepciones de la filosofía, pero por ejemplo, acá en un tema que es interesante, pues las diferentes
las diferentes definiciones de la filosofía que serían... a ver, espera, acá está. Las definiciones clásicas de un filósofo son bien conocidas. El filósofo es el amante de la contemplación de la verdad, o sea, la verdad incluye la materia, el poseedor de la totalidad del conocimiento en cuanto sea posible, pero sin la ciencia de cada objeto particular, eso de la metafísica de Aristóteles. Y también Aristóteles define como la ciencia teorética de los primeros principios y las primeras causas. Y en realidad, como nosotros buscamos saber desde las causas, esa es la educación verdadera, conocer desde las causas, vos buscás ser filósofos en la educación. Entonces, para ser filósofo vos necesitas esas artes liberales, que los antiguos llamaban liberales porque son las artes que hacen al hombre libre. En la Grecia antigua y en la Roma vos tenías los que eran libres y por lo tanto podían participar de la ciudadanía y de la política y del gobierno de la polis, y los que eran esclavos o de alguna manera no tenían esa participación ciudadana. Entonces no podían decidir por sí mismos su destino, no eran libres. Las artes liberales son para hacer eso. Fíjate vos que la educación moderna es interesante, lejos de educar para hombres libres, te educa para una profesión. Y uno diría, bueno, ¿y cuál es el problema con la profesión? Pero la profesión, ¿qué es? Es un medio. Es un medio, Aristóteles ponía el filósofo como el gobernador, el estratega o el general como el protector de la ciudad ahí arriba. Luego venía el artesano que crea, el que tiene la musa, el poeta, el artesano, el creador, el que está divinamente inspirado, el que hace belleza. Luego está el comerciante que no hace nada, simplemente comercia con las cosas que existen. Y por último, y muy allá abajo, y justo al lado de los esclavos, está el financista, que es el que no solo no crea valor, sino que lo único que Bueno, hace ahora es está justamente al revés, o sea, estamos dominados por un financista y en el último lugar está el filósofo. Y preguntar a todos los chicos que quieren hacer administración de empresas o esas cosas, ¿qué querés? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? No, yo quiero hacer un MBA en Harvard para laburar en las altas finanzas. O sea, se ha dado vuelta la torta. Entonces, no nos podemos admirar que la cosa esté tan mal, porque en realidad hemos hecho del hombre un burro de carga. Entonces, incluso el capitalista que niega el marxismo termina siendo del hombre un burro de carga para o sea, se concibe el Estado o la polis como simplemente una cosa material, de riqueza material, y bueno, que ahí avanza. Entonces, no educamos a los hombres para tener esa satisfacción de actuar como hombres, como personas, como imagen y semejanza divina. Muy bien, y bueno, ¿y cómo uno puede hacer ahora? Digo, porque el tema del coronavirus y toda esta historia ha hecho que en muchos lugares mucha gente se ha tenido que salir del sistema normal, es decir, mandar al chico al colegio, a una escuela buena o mala, como fuera, pero bueno, necesita sí o sí educarlo por un tiempo en la casa. Y muchos descubrieron dos cosas. La primera quizás es que, o mejor, se dieron cuenta de que los contenidos que sus hijos estaban recibiendo en distintos colegios, porque uno tiene que, como entre comillas, involucrarse más. El papá tuvo que ponerse a leer con el chico, con su hija. Bueno, se dio cuenta que los contenidos eran o paupérrimos o quizás no eran del todo malos, pero lo que mi hijo podía hacer o hacía habitualmente en 7 horas del colegio lo hace en 1 hora o en 2 horas, o sea, mucho más rápido. Y la segunda cosa que a mi juicio algunos han tomado conciencia es que se puede educar a los hijos de un modo distinto al que se viene educando al día de hoy, que es con el sistema que hoy conocemos como tradicional, mandar al hijo a la escuela y qué sé yo, pero que en realidad, corregime si me equivoco, pero es moderno, no es tradicional. ¿Cómo es la cosa? Antes, ¿cómo se educaba antes de, por ejemplo, que llegasen las escuelas públicas? Es una buena pregunta y ahí hay toda una discusión, ¿no? Puedes tomar desde Jerry Matatics en Estados Unidos, que es un converso gracias a Scott Hahn, y él procede bíblicamente diciendo, es evidente que el homeschooling era lo primero porque Dios instruye a Adán y Eva, que instruyen a sus hijos, que instruyen a sus hijos y demás. Yo lo veo como un poco simplista el tema, porque yo creo que ya para el medioevo, o sea, los griegos tenían la academia, el liceo, etc. El tema no es tanto, pero es interesante tu pregunta porque la escuela moderna, o sea, si nosotros tomamos, o sea, yo te termino el pensamiento de recién, ¿no? Las artes liberales para hacer filosofía, la filosofía siempre fue tomada, o sea, una vez que Grecia y Roma son comprendidas
y explicadas por el cristianismo y perfeccionadas, tenés la teología por encima, porque la filosofía ha sido siempre la asistente, es la que me da el lenguaje para conocer a Cristo, a la ciencia de la beatitud, que es la teología. De hecho, hay un pasaje muy interesante donde a Cristo le dicen los apóstoles: han venido unos griegos a visitarte, y él dice: ha llegado entonces la hora del Hijo del Hombre de revelarse, ¿no? De alguna manera dice una fórmula misteriosa que uno dice: ¿qué tiene que ver esto con nada? Y en realidad lo que Cristo está diciendo es a través, lo dice Benedicto XVI también, es a través de esta filosofía griega, este lenguaje griego, que esa teología va a poder florecer, ¿no? y poder explicar el Hijo del Hombre, lo que realmente es Cristo. Entonces vuelvo a tu pregunta. Hay un videíto de TED Talks buenísimo de Sugar Mitra que se llama A Hole in the Wall, donde este hindú, que es un científico que evidentemente es un contemplativo, descubre que los chicos no necesitan de un profesor para aprender, en cierta manera, ¿no? Pero el punto que quiero hacer de su video es que en un momento él dice: ¿cuál fue la primera supercomputadora? Entonces dice: todo el mundo cree que es Deep Blue de IBM, pero no, dice, la primera supercomputadora fue la burocracia del Imperio Británico. Entonces él explica, como buen hindú, dice: todos, desde Canadá, pasando por Irlanda, Inglaterra, India y China, la China tomada en ese momento, todos tenían que tener la misma educación para que el imperio pudiese intercambiar sus burócratas, su civil service, sus burócratas de un lado a otro. Entonces, ¿qué necesita un burócrata? Bueno, un cierto nivel de lengua, pero no mucho, o sea, saber explicar las cosas en un lenguaje, un cierto nivel de matemática, y todos tienen que saber exactamente lo mismo. Y acá la parte que me choqueó a mí es que él, con sus diapositivas, hace así y muestra una diapositiva. Dice: esta es la oficina del imperio, de la burocracia del imperio romano. Y no sé si vos viste, ¿te acordás los libros de Quino? El autor de Mafalda tenía unos libros de humor donde siempre está el burócrata, que son mesas, y está el supervisor un poquito más alto, mirando así, y todos tienen un sellito y todos hacen lo mismo. Sí, sí. Superpone a esa una de la escuela clásica, que son pupitre, un poquito más alto el profesor y todos los alumnos haciendo lo mismo al mismo tiempo en el mismo lugar. ¿Funciona? Funciona buenísimo, funcionó muy bien. ¿Sirve? No, ya no sirve más, dice Sugar Mitra, porque habla del hecho de que hoy en la tecnología, el conocimiento está ahí. Lo que hace falta es saber discernir ese conocimiento. Pero más allá de eso, yo voy un paso más que él y digo: no sirve porque no apela, no forma al hombre, no apela a lo mejor del hombre. Simplemente te enseña una serie de cosas de manera servil, porque está hecho para otra cosa. Vos acordate que las artes son o liberales o serviles. Incluso el trivium y el quadrivium vos los podés usar, como se usa hoy la aritmética, la física, etcétera, de manera servil. ¿Hay un lugar para hacerlo? Sí, hay que construir puentes y calles. ¿Pero ¿es eso lo más perfecto? No. ¿Es eso lo que satisface al alma? No. Entonces, ¿qué pasa? La escuela moderna ha imitado esta del imperio inglés. ¿De dónde viene? Y yo creo que viene un poco a partir de Bacon y de todo el empirismo y de todo lo que sigue de ahí, de que solo se puede... John Senior lo plantea así, dice: cuando se reemplaza la sustancia de la cosa, o sea, que yo puedo conocer, el nombre de la cosa es la sustancia, por la cuantificación de la cosa, o sea, lo pongo en un laboratorio y veo qué puede hacer y cómo hace y hago una tesis. Eso es el cambio desde el conocimiento de artes liberales al conocimiento enciclopédico, si querés, porque se empiezan a notar enciclopédicamente todos los experimentos que va haciendo el hombre, desde Descartes, desde Bacon para acá. Entonces terminamos con un colegio que tiene una multiplicidad de materias, ninguna está ordenada entre sí, son todas expresiones fenoménicas del hombre, de una manera kantiana, donde yo tengo mi experiencia sobre... Entonces tengo en mi clase de... Esto es algo que vos lo habrás visto en colegios católicos incluso. 9 de la mañana, clase de biología. El profesor es un biólogo, por lo tanto, mamó todo el darwinismo y entonces es materialista. Entonces nos explica cómo el hombre viene del mono. 2 horas más tarde, viene el profesor de religión y nos explica la creación, cómo Dios creó el hombre. Pero esperá, padre, esta es la parte más trágica. El alumno no se da cuenta de que hace 2 horas aprendió... Lo contrario. Tiene 2 cosas que... El principio de no contradicción. La cosa no puede ser de así o así, tiene que ser o una u otra. Y lo peor es que está tan dormido que no cuestiona.
¿Por qué dice uno eso? Bueno, porque tampoco nos incitan a pensar. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tengo que educar un imperio, incluso sarmientinamente, y tengo que tener todos 40, 50, 60 alumnos, simplemente yo no puedo interactuar con cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Termina siendo un sistema para el profesor y no para el alumno. Lo ideal sería dividir esto en clases de 15 o menos alumnos y tener, bueno, ¿qué hacían los dueños o sea, qué hacían la gente de la clase liberal, los hijos de los lores en Inglaterra? Iban a Oxford, ¿cuántos había? Y bueno, el ratio de profesores por alumnos era 1 a 4, 1 a 5. ¿Qué leían? Y leían a Shakespeare, leían los clásicos. Y uno dice, y estos eran los que gobernaban el mundo, esos, los que gobernaban el imperio, hacían una educación diferente al otro. Y yo me imagino, porque claro, si yo tengo el método fordista de la era industrial y estoy todo el día ajustando tuercas al lado tuyo y queremos hablar de política, tengo que tener un conocimiento básico, o sea, el diario, tengo que saber leer el periodismo, porque es muy importante. Bueno, eso, educo periodistas en vez de educar filósofos. Y no cuestiono demasiado el sistema, porque la verdad que no es humano que yo esté haciendo esto todo el día, ¿no? Entonces, o sea, hay que buscar, en primer lugar, no todo el mundo conoce esto, capaz que uno lo está escuchando ahora, lo está razonando ahora y dice, claro, nos están educando para una especie de rebaño global desde hace, 300 años. siglos. Sí. Y como que, bueno, ahora a muchos les ha caído como la ficha, como decimos acá en Argentina, de, oh, están haciendo una especie de ensayo de un gobierno global, mundial, digamos. Bueno, esta es un hilito más de la madeja por medio del cual uno se da cuenta que existe ese tipo de intento de dominio, ¿no? Bueno, pero el punto está, me di cuenta ahora de todo esto, conozco lo de las artes liberales, bueno, ¿cuál es el paso que uno puede dar? Es decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo me di cuenta que la verdad que mi hijo está mal educado, no está bien educado y querría cambiar la cosa, tengo una sola vida, ¿cómo hago para salir adelante? Buenísima pregunta. Es gracioso porque siempre Dios, en su divina misericordia, pone el remedio dentro del veneno, ¿no? Entonces, esta misma situación ha generado esta frustración general, pero al mismo tiempo esa ciencia ha generado una tecnología magnífica. Esa tecnología nos ha liberado. Hoy a nosotros nos pueden estar viendo en todos lados del mundo. Igualmente, yo podría estar en este momento mirando a los mejores profesores de las mejores materias. O sea, yo no tengo más que ir al colegio en realidad. Yo lo puedo hacer online. Lo que pasa es que también tenemos que recordar que el hombre es un ser social, somos personas, o sea, estamos en relación y nos perfeccionamos en relación con otro. Con lo cual tengo que tener una relación con los demás. No puede ser simplemente virtual. De la misma manera que la misa no puede ser virtual, tampoco hay algo sacramental en nosotros de carne y hueso que tiene que estar presente. Entonces, pero la familia es el primer núcleo, ¿no? Y sobre todo las familias numerosas. Hoy en día con la tecnología, en Estados Unidos hace ya más de 40, 50 años que empezó el movimiento homeschooling, donde la gente opta por sacar al chico de la escolaridad oficial, digamos, y a darles un contenido en casa. Nosotros sabemos que los primeros y principales educadores son los padres, los que tienen la gracia para educar a los chicos. El Estado cree que él es el principal educador, pero el Estado moderno, siendo esta especie de sociedad anónima burocrática, tiene un interés adverso al de los padres, porque el Estado moderno, su interés es que uno lo vote cada 4 años y que lo mantenga en el poder y no es una cuestión de conspiración, es una cuestión simplemente de la naturaleza del bicho. En cambio, los padres quieren que sus hijos sean santos, y la santidad y lo otro a veces no se condicen, a veces, muchas veces. Entonces, ¿qué hago? En las sociedades libres, que se me ocurre que es básicamente Estados Unidos y casi ningún otro lado del mundo, se puede hacer homeschooling con toda la legalidad de la Constitución, en donde este fenómeno de que los padres sacan a los chicos del colegio y la madre y el padre, que son sensibles a los intereses de sus hijos, les dan un contenido específico y los ayudan a ser más, por ejemplo, el judío más judío, el católico más católico, el musulmán más musulmán, empieza por ese lado, porque los sacan porque no quieren que los chicos reciban contenidos adversos a su fe y esas cosas. Entonces ese es el primer motivador. Pero después van viendo que, yo puedo educarlo mejor en matemática que lo que hace en el colegio, porque ¿qué pasa en el colegio? Cuando estoy sentado con 40 chicos, ¿qué pasa? El que es lento merece que se lo ayude. Claro. Y si yo tengo que parar la clase para ayudar al lento, el que es rápido
a los 10 minutos de los 40 ya terminó y los otros 30 los pierde. Entonces, por eso que lo que vos decías, en casa ese chico hace 40 minutos de matemática, es como hacer 4 clases de matemática. Entonces, en el capitalismo es así, hecha la necesidad, hecha el producto, los padres americanos empiezan a organizarse, son muy pragmáticos, tienen ese don ellos, y empiezan a sacar material que es mejor para. Entonces de repente aparece un papá que fue a MIT que dice, che, bueno, por ejemplo ahora Smartick en matemática, ex MIT, creo que son españoles, sacaron un programa de matemática que en 20 minutos el chico hace muchísimo, ¿no? La gente de Singapur se preocupó de edificar a su país y ideó un sistema de matemática y ciencias que la verdad que es el número 1 en el mundo. Uno hoy tiene la capacidad de hacerlo online y de tener los libros y gracias al correo y la industrialización y todo eso. Entonces el mismo mal que causó esta caída hoy tiene en sí la semilla de su propia destrucción o tal vez de su mejor reconstrucción, que es que nosotros podemos tener todos los elementos. Hoy en día vos tenés en online un montón de sistemas de homeschooling, es cuestión de ponerse a buscar. Los grandes autores para leer, y digo esto para los que nos están escuchando, hay que saber quién era Charlotte Mason en Inglaterra, que era la Montessori de Inglaterra. María Montessori, hay que saber quién es John Senior, hay que conocer un poco la historia del movimiento de los grandes libros y los libros clásicos de las artes liberales de la Universidad de St. John's, de Thomas Aquinas College. Hay que saber también el movimiento histórico, porque también yo creo que hay una falla, por ahí decirlo así, ¿no?, de mi alma mater, del Thomas Aquinas, que le da tanta prioridad a la lógica por encima de la retórica, que es pobre en la parte histórica, que es lo que quiere corregir Warren Carroll en Christendom. En Christendom tiene una visión historicista o histórica, que por ahí a vos te apelaría más, porque vos sos un hombre que ha estudiado mucho la historia, y que es re importante, porque en el fondo educar, padre, es contar historias. La gran historia de la Biblia, o sea, la gran historia de la Biblia, y a partir de ahí son los mitos, o sea, el conocimiento profético que era. Y bueno, hombres, Dios es así y va a venir. Bueno, y entonces hay una serie de cosas que me guían hacia eso. El conocimiento profético, el más antiguo, o sea, el revelado, lo sabemos por el Antiguo Testamento. Pero el no revelado es el conocimiento de las musas, de Homero, de la teogonía de Hesíodo, o sea, de los griegos y de los romanos, la Eneida, ¿no?, Virgilio. Son gente inspirada que dicen muchas verdades y que son el politeísmo tratando de volver al monoteísmo anterior. O sea, ese politeísmo queriendo recordar algo. Es como recordar la tradición primordial, digamos, de la que hablan algunos, ¿no? Claro, exactamente. La semina verbi que vos siempre enseñás a los chicos. Y después tenés, obviamente, Sócrates es el paso siguiente, que es lo poético filosófico, que es a través del diálogo. Viste que Sócrates siempre hablaba de verdades filosóficas puras, pero también de repente los ponía en la mitología griega. Entonces, no sé, el Fedro, creo que salen de la ciudad y afuera él explica todo, cómo Helios va de acá para allá en sus caballos, sus corceles. O sea, se usa ese símbolo para aprender. Y por último viene Aristóteles, y de Aristóteles para acá, que es el conocimiento ya filosófico más científico, desde las causas científicamente ordenadas. Entonces, todo esto, toda esta sopa de cosas que te he tirado acá, ¿cómo se aplican a la educación? Y bueno, si uno se forma, o sea, uno empieza a aprender, dice, bueno, yo necesito ordenar esto. Acá es donde vienen las artes liberales nuevamente. Entonces, haga yo la educación en casa o la haga en el colegio. Yo no digo que el colegio esté mal. De hecho, creo que el colegio, si está bien armado, con clases pequeñas, o sea, aulas de no más de 15 alumnos, con profesores preparados, que entiendan que ellos son causa secundaria del saber y no los que imparten saber, o sea, que el maestro es Cristo, entonces que ellos remueven obstáculos a través de la mejor arma educativa que tenemos, que es la pregunta. Preguntando y repreguntando y ordenando las premisas, distinguiendo y usando los tópicos de invención aristotélicos, definiendo, distinguiendo causa y efecto, relación, circunstancia y autoridades, y van ordenando las ideas en una discusión en clase. Esos chicos empiezan a aprender a pensar por sí mismos, o sea, empiezan a ejercitar el trivium, que también lo estudian y lo ejercitan en sí mismos, pero lo empiezan a ejercitar en el día a día y empiezan a ejercitar también el quadrivium. Eso se puede hacer entre varios. Entonces, ¿yo qué diría? Diría si vas a hacer un colegio que tenga
clases de no más de 15 alumnos, material, o sea, los buenos libros, porque como dice John Senior, no puedes comprender los grandes libros si no comprendes los buenos libros. Entonces, los buenos libros, ¿cuáles son? Los clásicos que han sobrevivido generaciones. Ahí Charlotte Mason es buenísima sobre todo para las edades de los más chiquititos, donde te habla de la narración, de esas cosas, ¿no? Los buenos libros, los grandes libros. Y entonces, ¿qué hago? Imagínate, padre, para mí, tanto homeschooling como el colegio es educar al chico para que pueda participar en la sobremesa de casa con los abuelos y los bisabuelos. O sea, para que pueda escuchar esa discusión de política, esa discusión de las grandes cosas, las grandes ideas, las que mueven al hombre y decir, participar inteligentemente de eso. Eso es hacer un ciudadano que pueda hablar de la política, ni más ni menos. Claro, en algunos países es como más fácil, digamos, el tema legal, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo en Estados Unidos que en España o que en Argentina. Hay países mucho más totalitarios en el sentido de que quieren abarcar un Estado omnipresente que quiere estupidizar o dominar al hombre, ¿no? Pero hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta porque yo conozco familias que por ejemplo, acá en Argentina el sistema homeschooling no es ni totalmente legal ni totalmente ilegal. Hay una especie de laguna, como decimos en la abogacía, de laguna del derecho, donde uno puede buscarse para hacer un resquicio. Y de hecho, como dice Roberto, hay varios lugares donde uno puede acudir. Y bueno, el punto está, son un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. La otra vez hablaba con Miguel San Martín Fenolleras, hacía una entrevista, sí, y me hablaba justamente de esto, de cómo educar por medio de los buenos libros. Él tiene un sitio muy bueno que es de libros padres e hijos, donde va recomendando, y yo ahí creo que en ese momento les comenté que hay un listado de los padres escolapios de acá de Argentina, sí, muy bueno, que han hecho una especie de listado de libros por edades, ¿no? Sí. A partir justamente de esto, de leer lo que uno debe leer. Y eso es todo un programa de escuela para que te va educando en historia, en moral, en literatura. El tema es dónde ir a buscar, porque muchas veces la gente se encuentra con dos dificultades. La primera creo que es educar de esa manera implica un cambio de vida. O sea, implica radicalmente hacer otra cosa distinta a la que yo estaba. Es como salir de la caverna de Platón, digamos, ¿no? O sea, tengo que salir y hay luz. Mira, no hay sombras. Y otra dificultad que encuentran es que no quieren que los chicos se queden como medio raros, sí, ¿no? Sí. Educados en la cama más que en la casa, sin sociabilidad con el resto de los chicos. Y después, y la tercera, última, añadido, y en esto, es ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer? Bien, yo empecé así. Cuando yo hice homeschooling 6 años en Estados Unidos con mis hijos mayores. Ya sabes, en el 2009 nos vinimos para Argentina y ya la mayor tenía 12 años, hoy tiene 24. Yo lo que me planteé es, Dios me va a juzgar a mí por qué hice con mis hijos. Entonces dije, ciertamente la fe no la pueden perder. Entonces lo primero es buscar una buena liturgia. Buena liturgia, una misa donde los chicos aprendan, aunque sea por osmosis, si yo no sé mucho, pero aprendan. Luego, la lectura de la Biblia. El gran libro es la Biblia. Si no voy a leer otra cosa, que lea la Biblia, ¿no? Incluso el gran Mortimer Adler, que no era católico, y fue el que hizo la colección que luego se plasma en la Británica de los grandes libros. En la Universidad de Chicago, él decía, si yo me quedase, una de las preguntas que él nos hacía, porque vino Thomas Aquinas a darnos, es si vos te quedases en una isla solo, ¿qué libros te llevarías, ¿no? Si te puedes llevar un solo libro. Bueno, obviamente elegís la Biblia, la mayoría eligió la Biblia. Entonces, la lectura de la Biblia. Lo otro es, yo creo que, padre, si uno dice, qué difícil es educar en casa. Bueno, no. Es difícil porque hace 300 años que nos machacan en el ADN que escolarizar significa dar todas estas ciencias muy importantes. No, no es así. Fíjate hoy, tenés a Andreas Kalkar, que tiene una solución fantástica para un problema, y todo el mundo dice, es demasiado simple. O sea, tenemos ese drama que lo complejo es más, y Dios no es complejo, Dios es simple. Bueno, entonces decís, si el chico no hiciese otra cosa que jugar a las cartas con los padres, ya aprende un poco de matemática en eso, y que lee toda la colección de los buenos libros,
se pasa la vida leyendo, es inevitable que empiece a decir, espera, el bueno siempre es así, el malo siempre es así. Empiece a unir puntas. Es inevitable que el intelecto empiece a hacer las grandes preguntas. Y ese hombre va a estar mejor educado que... ¿Te acordás de Charles Dickens, A Tale of Two Cities, donde tiene Gradgrind, el profesor que le dice a... Había una chiquita que era hija de un domador de circos de caballo y ella había nacido y crecido y andado a caballo, los conocía poéticamente de andar, de interactuar con el caballo. Y después había otro alumno que nada que ver, que había estudiado el libro. Entonces le dice, número 21, dígame qué es un caballo. Y ella empieza a escribir poéticamente. Entonces, no, usted no sabe nada, es una bestia, qué sé yo. Número 23, enséñele. El 23 levanta y dice, caballo. Dícese de todo equino que tiene dos orejas, y da todos los accidentes, pero nunca vio un caballo. Entonces, de alguna manera, esa es la diferencia entre el que va al colegio, que es como leer el libro de veterinaria, y el que doma caballos. O sea, de alguna manera es el que lee los grandes libros, los buenos libros, empieza a domar esos caballos, empieza a entender que las pasiones, empieza a poder juzgar al hombre mejor. Agregale matemática, que no es tan difícil conseguir si no sabes un buen profesor, y las ciencias naturales, que es salir afuera, hacer una huerta. Primero empezar a entender lo que uno tiene alrededor. Porque si no, yo me como después... Bueno, la gran lucha de Chinda es siempre decir, o sea, luchás contra un sistema que te quiere hacer... O sea, yo me como después teorías y tesis que son teorías. Y creo que son... no son... o sea, no están probadas, son hipótesis, ¿no? Así como me como el darwinismo porque me suena bien, bueno, hay 1000 otras explicaciones mejores. Y me olvido de que, en la física... Los de física cuántica dicen que la naturaleza es cooperativa y que es eficiente. Y en la biología es mecanicista, newtoniana, y lejos de ser eficiente es la prueba y error de Darwin. Prueba y error. Nada más ineficiente y sangriento que la prueba y error de Darwin. No cuaja con lo que hay en el resto de la... ¿Y por qué estos dos son científicos y corren en líneas paralelas y nunca se hablan entre sí? ¿Cómo es que nadie dice, bueno... Justamente porque no están educados en los buenos y grandes libros, en los principios. Entonces yo diría, hacer homeschooling hoy en día, sí, es verdad, en Argentina hay muchas familias. Gracias a Dios, con el Tratado de la Haya, tenemos la capacidad de, a nivel constitucional, la Constitución, el artículo 14 y demás, que habla también de que todos pueden educar y ser educados. Hay una libertad de educación. La ley nacional pide escolaridad, pero yo creo que no es constitucional en ciertos puntos, pero no voy a luchar esa pelea. Lo que sí es, hay un agujero, como decís vos, legal, en donde si yo tengo un título norteamericano, porque yo soy un empresario, sí, mi empresa me manda a Estados Unidos, educo a mis hijos 5 años y vuelvo, no tienen que hacer el colegio acá. ¿Qué hacen? Apostillan en Estados Unidos el título de allá. Te la hago mucho más sencilla. Nuestra universidad en Argentina, como es la pública, es gratuita, está llena de estudiantes extranjeros, Ahí está, brasileros, colombianos, todos hermanos iberoamericanos que vienen a estudiar acá porque es gratis. Entonces, ¿qué hacen? Van a la Cancillería, le ponen el sello de la Haya en su escuela brasilera o colombiana o lo que fuera, y pasan a la universidad pública. O sea, si yo... Correcto. Es como si me hubiese educado en el extranjero, claro. Correcto. ¿Y por qué estoy capacitado para ir a la universidad? ¿Porque tengo un papelito? No, eso es el nominalismo clásico. Es o sé o no sé. De hecho, en las mejores universidades uno tiene que pasar un examen de ingreso. De alguna manera tiene que convencerlos de que uno está preparado para eso. Entonces, en Estados Unidos, fíjate lo que es, el homeschooling, ya hay millones de familias que lo hacen, que el Ivy League, las mejores universidades de Estados Unidos, guardan hasta un 27% de sus lugares para homeschoolers. Vos pensás que de un mundo de millones, si vos tenés 300 millones de habitantes, poné que haya 2 o 4 millones de familias que hacen homeschooling, o sea, es un porcentaje pequeño que reciban el 27% de los lugares de Harvard, de Yale, de MIT, de estos lugares, es porque reconocen que acá hay gente que piensa por sí misma, que es lo primero que te da es independencia. Yo creo que lo primero que hace el homeschooling es vuelve a poner en orden que los padres son los principales educadores y que el colegio es una institución intermedia para ayudarlos, no para reemplazarlos.
es para ayudarlos. Y el principio de subsidiariedad se cumple. Entonces, no es el Estado el que tiene que regular todo desde arriba. Eso sería el Estado liberal, que tenés Estado, nada, individuo. Bueno, no. Y no es difícil de hacer. Hay mucha información. Si uno busca en Internet diferentes métodos de homeschooling, Catholic homeschooling, qué sé yo. Yo diría que busquen en sitios en inglés norteamericanos, primero porque son los que tienen 50 años de experiencia. Existen instituciones en Estados Unidos que hacen exclusivamente colegios, que hacen exclusivamente a distancia. Entonces, si yo obtengo un título de un colegio a distancia, como es legal en Estados Unidos, es legal acá a partir de la apostilla. Tiene que ser reconocido. Es verdad que nuestro Estado no siempre nos acomoda, pero si uno la pelea, a lo sumo uno pierde un año de facultad, que tampoco está tan mal, siendo que los chicos cambian de carrera hoy en día. O sea, un chico que va a un colegio normal empieza abogacía y termina en comunicación social y después decide hacer periodismo y pierde 1, 2, 3 años. Es típico eso, es típico. Entonces, a mí no me preocupa, prefiero invertir de los 18 a los 19, que pierdo un año, pero habiendo sido educado y preservado su fe, su alma, su integridad, 18 años, y ya he formado un hombre, que tengo un año de adaptación no me molesta, porque en el fondo igual los chicos hoy, ¿qué chico termina una carrera en 5 años? No, la mayoría termina en 7 años, 6 años. Es un porcentaje, un 2, 3% empiezan y terminan cuando tienen. O sea, la mayoría se llevan materias, son correlativas, tienen que volver a cursar una materia, pierden un año, tienen 24 años y siguen, o sea, no es de 18 a 23. ¿Y cómo solucionas el tema de la sociabilidad de los chicos que se educan con artes liberales? Buena pregunta. Sí, la sociabilidad es el gran canard, como dicen, es el gran tema. Sí, bueno, pues si vos haces homeschooling, tu hijo va a hacer un aparato porque no pierde la sociabilidad. Pensemos qué es la sociabilidad hoy en día en un colegio típico nuestro. Es una sociabilidad que puede ser muy buena, no te digo que no, pero que incluye la cultura del fútbol, la cultura del bullying, la cultura de la sexualidad prematura, la cultura de las fiestas y la borrachera. ¿Es esa sociabilidad que yo quiero? Puede ser, pero hay maneras más inteligentes de sociabilizar. Por ejemplo, todo alumno puede participar, o sea, todo hijo puede participar de actividades en clubes por ejemplo, de ajedrez, bueno, empiezo por los más populares, de fútbol, de rugby. El rugby para mí en Argentina es el gran salvador de muchas de las virtudes de los chicos, de los hombres, de los varones, porque todavía tiene un espíritu amateur, sano y demás. A pesar de que existe el hombre caído, hay clubes muy buenos de rugby que hacen que el hombre se eduque como hombre. El fútbol, por desgracia, en nuestro país ha caído no es lo mejor, pero incluso ahí fútbol, rugby, las mujeres hockey y otras cosas. Pero también pueden ser, el chico tiene que participe de una orquesta. Por ejemplo, ¿qué colegio me da orquesta? Hay pocos, ¿no? Entonces, una orquesta, todo ser humano tendría que ser capaz de hacer música, no escuchar música. Hoy en día hemos reemplazado, entonces la música no existe, hacer música, o sea, tocar un instrumento o cantar en coro. En un coro, cualquier coro, no me importa. Incluso me conformo si es una banda, pero por lo menos estás haciendo música, es una banda. Pero eventualmente yo creo que hay que formarse siempre con los mejores, los autores más eximios. Los buenos y grandes libros son buenos y grandes porque sus autores fueron los mejores y más ordenados pensadores de eso que comunicaron en ese libro. Entonces, lo mismo el músico, lo mismo si yo quiero ir a una escuela de arte, aprender a dibujar, no voy a ir a Picasso, el Picasso postmoderno, porque voy a aprender a hacer manchas ahí. Eso no me enseña arte. Tengo que ir al Picasso anterior o tengo que ir al Rembrandt y tengo que aprender cómo aprendían ellos. Una vez que yo sé hacer bien todo eso, puedo experimentar con otras cosas. Bueno, lo mismo con la música. Entonces tengo ajedrez, todas las actividades, música, lenguas, lo que fuera. La realidad, padre, yo fui al Newman, ¿no? Éramos 72 alumnos, somos todos muy amigos, muy amigos, somos amigos. De esos yo conservo 1 o 2 que son íntimos, o un amigo que es íntimo, y después tengo otro tanto de la facultad en Thomas Aquinas, y otro tanto de acá y otro tanto de allá. Y mi realidad es que mi mundo hoy en día social, de los asados del domingo,
es un mundo ecléctico que incluye más familia y primos y algunos amigos y muy pocos amigotes. O sea, una vez al año en mi cumpleaños invito a 100 personas, pero fuera de eso no. Entonces está sobredimensionada la sociabilidad. Ahora, si vos sos puritano, protestante, norteamericano, del estilo de los papaces del novio en mi matrimonio griego, sí, andate a un lugar, o sea, preocupate por sociabilizar. Pero si vos sos griego o latino, como en Argentina, a ver, nosotros somos naturales de la sociabilidad. Entonces, en cierto sentido, en Latinoamérica esto no es un problema. Lo que sí me encantaría es que si hubiese un núcleo tan grande de gente que si la educación empieza a cambiar hacia lo que está pidiendo a gritos hace años, desde que Marshall McLuhan lo predijo en los años 50, la electrónica va a cambiar la educación. Vos fíjate que nosotros hoy, ya los chicos no leen, pero el audiovisual sí. Entonces, hoy se educa más por este medio, como estamos haciendo ahora nosotros, que por un libro que diga lo mismo que estamos diciendo nosotros. Entonces, si la educación empieza a cambiar, a seguir esto, a ser consecuente con el hombre, que somos más medievales. Ahora aprendemos más por los vitrales de vuelta, o por el vitró, que por el libro. El libro de Gutenberg se lo apropió el protestantismo y es una cosa fixista no solo sobre la fe, sino sobre la filosofía sobre todo. Y entonces, como decía Sócrates, cuando la cosa sea escrita y no oral, la gente se va a fijar más en quién lo dijo que qué es lo que dijo, ¿no? Y ahora somos muy de autoridad nosotros, muy de referir nuestras autoridades. Y si vos te pones a pensar, si la educación va hacia este lado, eventualmente el mercado, por así decirlo en términos capitalistas, va a poner actividades sociables o clubes, van a estar abiertos en horarios donde hoy son horarios escolares, ¿no? Entonces a partir de las 12 vas a tener... Y la verdad que toda familia que hace homeschooling, mi gran, digamos, yo les diría, si sos católico, hace un pequeño monasterio de tu casa. O sea, pensá, me despierto a una hora, rezo el laudes, tomo el desayuno, hago horas de estudio, rezo el ángelus, hago horas de estudio, o de deporte, o de trabajo, o de huerta, rezo vísperas, hago actividades libres, me divierto, recreativas, deporte, lo que fueras, rosario, y a la cama, y vuelta a empezar. Y eso es, fíjate lo que es esa... La verdad que una objeción primera que te puedo plantear es que usted está totalmente loco, es un utópico idealista platónico, porque yo tengo que trabajar como perro 12 horas por día y no, la verdad que no puedo estar con mis hijos. Y el mundo moderno que nos ha educado como para que la mamá y el papá trabajen como pobres animales de carga, y claro, lindísimo Platón, lindísimo Hesíodo, lindísimo los grandes libros, pero la cuestión es que yo tengo que llevar el pan a mi casa y no llego a fin de mes, más ahora que me reventó lo de la cuarentena. Hay una cierta... Yo justamente este año, cuando fui a los Estados Unidos, visité un colegio, una agrupación de familias que tienen el sistema llamado co-op, ¿no? Sí, co-op, sí. Que es una especie de ayuda, o sea, gente que hace homeschooling. Sí, es verdad. Entonces juntan 2 veces por semana no, más o menos, y ciertas materias, por ejemplo, matemática, historia, o algunas materias, o religión, ¿no? O música, pero el resto lo hacen en la casa. Entonces, de ese modo, van como equiparando las fuerzas, porque la verdad es que, a ver, siendo sinceros, esta educación no es para todo el mundo. Si yo tengo un hogar humilde, ¿no? Alguien está mirando, la verdad que es para mí, me está costando muchísimo. Bueno, obviamente, cada uno hace lo que puede, como con las circunstancias que tampoco hace falta ser rico. Eso es otra... lo cierto es que la gente que muchas veces ha mandado a sus chicos o los ha sacado del sistema para mandarlos a homeschooling, muchas veces los ha sacado no por una cuestión educativa, sino incluso hasta económica. Totalmente de acuerdo y haces bien en objetar eso. Sin embargo, mi experiencia de seguir a más de 200 y pico de familias en Argentina que hacen homeschooling es que cada vez hay más heroísmo. El heroísmo es una respuesta a este ataque feroz del Estado con respecto principalmente a la ESI y a la educación sexual y la teoría de género. Pero tenés razón. El que puede, lo puede hacer como homeschooling. Yo, típicamente, lo que nosotros hacíamos en Estados Unidos, yo trabajaba de abogado, o sea, de sol a sol, pero antes de irme de casa, yo hacía, por ejemplo, tenía mejor relación con mi hija mayor, entonces yo le hacía la teoría nueva de matemática
a ella, estamos hablando de matemática de quinto grado, así que era abogado, ¿no? Hasta ahí llegué. Y ella hacía la ejercitación cuando yo me iba, pero yo le dejaba eso, tomábamos el desayuno, hablábamos bien. Mi mujer hacía otras cosas, se dedicaba a los más chiquititos y después hacía otras cosas. Después cuando tuve el tiempo, porque Dios me dio estuve sin trabajo un tiempo, pero tenía la capacidad de vivir con lo que tenía ahorrado. Ahí me dediqué a educar también a los chicos. Pero en realidad no toma 8 horas. El colegio toma 8 horas por eso que te decía que hay 40 alumnos y los chicos se distraen. De hecho, nosotros hemos descubierto en esta época de coronavirus que los que el peor performance tienen en la clase, mejor les va con Zoom por el solo hecho de que no tienen al de al lado que lo distrae. Y ellos están buscando al de al lado que los distraiga, porque son medios vaguitos, pero acá no les queda otra. Entonces a los 20 minutos empiezan a producir y a los 45 ya produjeron un montón. Entonces es más eficiente, 3 a 5 horas por día. 5 horas es un chico de sexto año de secundaria. 3 horas por día, yo diría hasta el octavo año o noveno año de estudios, 3 horas y media, y el resto es lectura. O sea, yo lectura no lo tomo como lectura por placer, lectura de cosas, no lo tomo, o sea, lectura historia incluso, pero no lo tomo como algo, o sea, yo tomo la escolaridad como cuando yo necesito a alguien que me explique ciertas cosas, ¿no? 3 horas por día de explicaciones es más que suficiente. Hoy existen también programas de computadora que, o sea, ya la gente ya ha armado cosas que el chico puede ir siguiendo las lecciones y que hacen un ranking. Pero, ¿qué hago yo? Tengo la situación que vos decís, perfecto. Me junto con otras familias similares y no solo si hago homeschooling, yo digo a todos los homeschoolers, les digo, busquen quién está dentro del radio de 100 kilómetros de su zona y una vez por semana todos hacen el esfuerzo de ir a un lugar en común, sea una parroquia, un club, un lugar, un campo, y ahí pasen un día juntos, una vez por semana, y ahí la mamá que sabe de horticultura, que enseñe a los otros a hacer huertas. La mamá que sabe de arte, que les enseñe arte. La mamá que sabe, y así se complementan lo que hacen en casa. Eso lo hacíamos nosotros en Houston con muchísimo éxito. Los mayores aprendían biología, química, esas cosas. Yo aprendí de arte, por ejemplo, porque me anoté también. Yo me sentaba en la clase con algunos chicos porque, como te digo, estaba sin trabajo en ese momento. Pero está buenísimo. Pero si no, júntense los padres y digan, si la salvación del alma de sus hijos es una preocupación que tienen, júntense, funden ustedes su propio colegio en donde si hay 8 o 10 familias es más que suficiente y digan, bueno, a ver, ¿qué mamases pueden enseñar esto? ¿Qué papases pueden enseñar esto? Repártanse el tiempo y dedíquense. La otra es, muchos de los padres, la realidad es que tienen su propio negocio, en cuyo caso pueden manejar los tiempos. Entonces, con que el padre dé una vez por semana historia, otro padre da una vez por semana esto, una vez por semana, el resto es autodidacta a los chicos y le dan método de estudio, el resto es, entonces, vos has conocido colegios fundados por padres que empiezan como una especie de cooperativa y terminan siendo un colegio hecho y derecho en el sentido de que desde afuera parece un colegio normal y presencial, incluso le pueden poner uniformes, o no, centrado en los sacramentos, en la misa, en la vida espiritual, formando para esa misa, para esa vida espiritual, pero al fin y al cabo son un colegio pequeño de no más de 200 alumnos en total, en el gran ideal, yo diría incluso menos, podría ser 100, 120, 150 y después fundar otro. Y son pequeños grupos de cristiandad que usando a instituciones norteamericanas pueden obtener a través de la apostilla la titularidad, o sea, los títulos para ir a la universidad o arreglárselas en rendir libre. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires permite rendir libre a cualquiera, no importa de dónde venga, con lo cual yo en noviembre puedo anotar a mi hijo y rinden libre en séptimo grado, perdón, la primera, cualquier año, ¿no? Pero séptimo grado rinden libre y ya tienen toda la primaria aprobada, entonces no tengo que comerme la ESI y todo el resto de la teoría de género de primero a séptimo grado. Tengo un chico sano que rinde 4 materias en 1 hora y media, los profesores los aman porque escriben con caligrafía que se puede entender, escriben sujeto y predicado, o sea, los tipos dicen, evidentemente el 50% es eso, de la prueba, del examen es que sea legible, que esté escrito en castellano legible, con acentos y ortografía sana. Bueno, los chicos rinden eso y listo, tienen el título de primaria. Y después,
que hagan, si está la educación, existe la modalidad libre en la Ciudad de Buenos Aires, aunque sea por excepción, quiere decir que la ley la contempla. Somos una república, entonces yo puedo venir de Salta, de Tucumán, de cualquiera, rendir en Buenos Aires una vez al año. Tengo en el 25, en la última semana de noviembre se rinde, se anota en la primera de noviembre, se rinde, y bueno, y después buscarle la vuelta. Pero yo diría, es nuestra obligación en esta época de tanta confusión empezar a pensar, volver a las fuentes, volver a las fuentes. Entonces, en resumen, me junto con otras familias iguales, fundo algo o me comprometo a educar a mis hijos dentro de la fe. Si realmente el Estado es tan eficiente, que no lo es en Argentina, porque lo es en otros países como España, que no me dejan hacer esto y tengo que hacer, entonces busco hacer escolaridad simple y dedicarle 2 o 3 horas a una escolaridad en serio, complemento. Y esto le digo a todos los padres jóvenes y a los chicos que van a la universidad. No importa que ustedes hayan tenido ya esta otra educación como la tuve yo en el Newman o lo que fuera. Es su obligación como católicos continuar estudiando. Entonces, júntense con gente como el padre Javier, como hay otros en Bellavista y otros en otros lugares. Siempre hay no digo un gurú, pero hay una persona que es que sabe, y que júntense entre ustedes y tengan una especie de mini academia o liceo en donde ustedes se juntan una vez por semana a formarse. En Brasil hicieron esto, vos conociste el movimiento de Brasil, durante 10 años, todos los sábados se juntaron a formarse en las ideas de Hugo de San Víctor y medievales de educación, y entonces cuando llegó Bolsonaro, el cambio los encontró muy preparados, habiendo escuchado a Olavo de Carvalho, a Donato, a todos estos filósofos, porque Brasil no tiene, no tiene la ventaja que tiene Argentina de haber tenido unas universidades católicas en serio durante un par de siglos. Brasil ha sido tecnológico, un gobierno imperial, masónico, que es lo que ellos eligieron, y bueno, entonces el mundo de las ideas nunca fue tan profundo como lo fue acá. Acá nosotros tuvimos a de Koning, que venía de Argentina, tuvimos a Gilson, a Maritain, a todos los grandes pensadores de siglo XX. Membiel de Risi, Marechal, produjimos y tenemos, bueno, nos sobra gente. Pero que no sea como en el Magnificat, que a los ricos los enviaré vacíos y no sea que Dios nos retire esto y se lo dé a otros. Entonces, yo lo que propongo es que estos pequeños bolsillos de cristiandad ya no podemos depender ni de la iglesia visible, ni un montón de otras cosas, porque hay mucha confusión. Y no, sin meternos en esa discusión, digo, yo tengo que a mí me van a juzgar por lo que hice con mis hijos, no si fui CEO de una compañía. Entonces, 2 consejos. 1, repensar mi trabajo. 2, hay muchos que se están empezando a mudar hacia el interior o cambiar la vida de ciudad por una vida de campo, aprender a cultivar intensamente unas pocas hectáreas. Hay mucho de ese movimiento que también está empezando, ¿no? Con un poco de distributismo chestertoniano. Está buenísimo. Yo no sé si yo estoy para eso, pero formar una comunidad, por ejemplo, decir, 20 familias que se muden cerca unas de otras para tener este intercambio. La verdad, el Estado argentino es tan ineficiente que si yo me mudo 2 municipalidades para allá, ya desaparecí del mapa, ¿viste? Contrario a esas películas de Hollywood que te tienen siempre en el satélite. Acá se afanaron el satélite, o sea, acá no hay satélite. Entonces, entonces, de alguna manera usar las ventajas, ser astutos como la serpiente para poder servir al Señor. O sea, buscar el reino de Dios y el resto se dará por añadidura. Y a mí yo creo que nos sobra creatividad en este país. De hecho, padre, yo realmente veo, uno dice, ¿cuál es la vocación de Argentina? Yo creo que Argentina todavía no ha sido nación nunca porque estudio la historia y no veo ningún punto donde todos nos unimos. O sea, si considero a la Argentina completa, ¿no? Siempre había unitarios, federales, esto, lo otro, ¿no? Siempre somos peronistas, radicales, Boca, River, siempre. Y como somos medios italianos, medios españoles, todo tiene que ser una guerra civil, no podemos resolverlo en diálogo, es Romeo y Julieta. Entonces, pues yo veo que Argentina tiene esa creatividad, que hoy es adolescente, pero cuando sea probada en el crisol y salga del otro lado, esa libertad interior que tenemos, que impide que China venga y nos conquiste hoy por el solo hecho de que le afanaríamos los tanques, las ruedas, las cosas. Ese mismo individualismo que decía Borges, el maldito mediocre individualismo argentino, nos puede llegar a salvar
Esto lo decía Castaño, Sergio Castaño hace poco en una conferencia y estoy totalmente de acuerdo. Nos puede llegar a salvar de este nuevo orden mundial que se quiere imponer y yo creo que vamos a ser faros del mundo del otro lado de ese crisol. ¿Cómo es ese crisol? No lo sé. Pero tenemos la creatividad y deberíamos nosotros tomar esa posta que tienen fantástica los norteamericanos de haber dicho acá no se joroba. Esta es mi casa. ¿Viste? Cuando salieron con las armas, lo mismo dijeron con las familias y empezaron homeschooling. Y le hicieron un corte de manga al Estado, y el Estado los respetó por eso. Y hoy están donde están porque defendieron eso. Bueno, yo le agradezco mucho a Roberto y se lo digo ahora, aprovechamos en público. Creo que él debería, a menos, compartir más con aquella gente que no está físicamente al lado suyo, bueno, y la posibilidad de tenerlo como amigo, en este caso como feligrés y todo, que haga o que permita o que muestre un poco más a nivel internet, a nivel de estos medios, justamente lo que hablábamos antes, por esto de la cultura medieval que tenemos en el sentido de la imagen, la palabra, que espero que te comprometas más a hablar en público, porque mucha gente necesita esto. Buenísimo, sí. De hecho, hace poco empecé, armé una página web siguiendo el mexicano ese de YouTube que dice, ¿quieres saber cómo hacer una página web? 2 clics y Wix te la hace. Bueno, yo hice 2 clics y se armó un lío. Entonces estoy a muchos clics más tarde, todavía estoy en pleno, pero la voy a hacer. Tengo un par de amigos, alumnos tuyos que me están ayudando, incluso mi hijo, para poner una especie de blog, una página web, y qué sé yo. Pero por supuesto, se me puede contactar. Mi email es rtelguera@gmail.com. Estoy disponible. Obviamente me encantaría y me fascina esto, me encanta hablar de esto, tengo mucha experiencia porque soy de los pocos latinoamericanos que han sido educados en el sistema de artes liberales por Thomas Aquinas College, lo digo, ¿no? No lo digo por ser especial en nada, simplemente porque yo he vivido en carne propia, me lo han enseñado aquellos que mejor lo expresan y lo viven. Bueno, Roberto Olguera entonces con nosotros, muchísimas gracias por haber venido, por haber charlado y esperemos que también sea de provecho para el resto de los que nos están mirando. Muchas gracias, padre, gracias por invitarme. Dios los bendiga mucho, adiós. Adiós. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.